Hola, ¿cómo andan? Vamos a esperar a que se vaya conectando la gente. Hoy vamos a tener un vivo con Mireia de PsychoCA para tratar distintos temas sobre aislamiento, miedo, entre otras cuestiones. Ahí la veo que se está uniendo. Cuando me mande la invitación, ahí lo vamos a tener. Seguimos esperando que le llegue la notificación que Instagram manda cuando hay un vivo. Estamos esperando a que se conecte y como les decía, bueno, vamos a hablar un poco sobre... Bien, ¿me escuchas bien? Perfecto, te escucho bárbaro, Vale, sí, sí. bien. Bueno, ¿cómo anda todo por España? Bien, más desahogados, la verdad. Un poquito más de tranquilidad y... Pero bueno, también se está gestionando un poquito así. Así que también hablaremos de eso. Exactamente. Bueno, ¿cuál es el tema que teníamos para hoy propuesto? Recordémosle a la gente. Pues teníamos pensado hablar de sobre el confinamiento y bueno, sobre el confinamiento que se está llevando a cabo allí, porque habéis Ujú, empezado prácticamente y bueno, seguís ujú. confinados, y sobre el que se ha llevado aquí y también las fases que estamos viviendo un poco más de desahogo aquí. Exacto, exacto. Bueno, antes de arrancar, si querés presentarte para que la gente que pueda estar viendo, que se vaya conectando, sepa, bueno, que sos de España, obviamente, y qué es lo que vos hacés, qué es lo que difundís en tu red social, etcétera. Pues mira, yo soy psicóloga. Y bueno, Ujú, pues en julio empezaré a dar terapias online sobre terapia deportiva, terapia de ujú, pareja y bueno, pues terapia individual basada más ujú, pues en el desarrollo personal. Y bueno, pues lo que estoy intentando con mi red social es, además de llegar a más gente, pues intentar ayudar en los pequeños problemas del día a día, como este, por ejemplo. Entonces, así, de esta manera, la gente se conciencia y conecta un poco más con la psicología del día a día y intento darles herramientas para que se gestionen. ujú. Sí, a través de difundir conocimiento, difundir técnicas, entre otras cuestiones, así que está muy buena la página, el Instagram. Bueno, a ver, empecemos un poco a tratar este tema. Empecemos con lo que está pasando en España, que va un poco más evolucionado cronológicamente a lo que está pasando acá en Argentina, que es un poco diferente. ¿Cómo fueron los primeros momentos? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo se vive ahora con este supuesto desahogo que vos contás? Sobre todo desde el mundo emocional, desde lo psíquico, desde cómo las personas afrontan esta situación. Pues mira, aquí te cuento que fue un poco apocalíptico todo. La gente entró mucho en pánico y la verdad es que pensábamos que el mundo se iba a acabar. Bueno, hubo como una especie de psicosis colectiva y empezar, bueno, fue muy fuerte porque las primeras semanas ya que o sea, se hizo todo muy de manera radical, no hubo escalonado de repente, alerta, no puedes salir, no puedes hacer nada. Entonces, para empezar, había muchísima incertidumbre y eso se notaba mucho en la gente, ataques de ansiedad, pánico. Es que es eso, fue muy apocalíptico, como reventar los supermercados, era impresionante, era algo inédito, inesperado. Yo creo que fue más la incertidumbre lo que nos hizo llegar a este estado de ansiedad o de preocupación. Entonces, bueno, un poco más sabiendo, vosotros supongo que ya habréis sabido lo que se ha vivido y pues Exacto. estáis un poco, no más preparados mentalmente, pero quizá un poco aceptando más la situación, entiendo, ¿no? Ujú.
Sí, nosotros tuvimos como esta mirada de los que primero lo fueron pasando. Entonces, al estar en un punto lejos geográficamente, que Claro. parecía que nunca iba a llegar, dicho también por altos funcionarios del gobierno actual, y que después llegó, pero conociendo un poco cómo lo habían manejado otros países, bueno, se empezó a hacer una suerte de aprendizaje. ¿Cómo pensás vos que esta incertidumbre, vos nombraste dos conceptos, ¿no? Incertidumbre, ansiedad, cómo una persona o cómo lo fueron manejando y cómo lo manejan ahora que ya están como más avanzados Pues o más libres? yo creo que la gente al principio sí que es verdad que cuesta más, aparte es un país que es muy activo, que nunca para, es como estamos en constante movimiento, como en todos los países supongo, pero sí que es verdad que fue de algo súper radical, la gente se concienció muchísimo y hubo mucho respeto en este sentido. Siempre hay más o menos, pero se respetaron mucho las normas y hubo sobre todo una concienciación muy heavy en el sentido de que está muriendo gente. Y esto lo asumimos muy pronto y sí que es verdad que hubo también mucho movimiento colectivo para intentar ayudar a todo el mundo. Dentro Ujú, de tu propio miedo y de tu propia inestabilidad e incertidumbre, porque eh, muchos perdieron trabajos hasta que se diera la situación de ERTE. El ERTE seguía siendo eh, muy ujú. incierto, hasta en el momento de hoy es incierto. Entonces sí que es verdad que dentro del pánico creo que intentamos compensarlo un poquito ayudando a la gente o ayudándonos entre todos. Ese apoyo yo creo que fue lo que nos ayudó un poco a rebajar estos niveles de ansiedad. También es verdad que ahora se ha dado al revés, tenemos las caras de la misma moneda y es que ahora sí que es verdad que cuando nos dan un poco de alivio cogemos todo el brazo entero y, Ujú. y ahora pues ya miramos más por nosotros y por nuestra libertad individual que por el resto. Ahora se está haciendo, creo que se está gestionando bastante mal. Creo que no estábamos Mm. preparados. Hablaste de un término que me resonó mucho, libertad individual. ¿Pensás que durante todo este proceso hubo alguna libertad individual cortada, por así decir? Bueno, me refiero al... mm, La gente solemos pensar que cuando nos dan un poco de libertad en el trabajo o en labores que son realmente obligatorias o que se han de hacer, tendemos a pensar como una especie de relax, de vacaciones, de descanso. ¿Qué pasa Ujú, cuando nos cortan las alas de nuestro ocio? Ahí nos volvemos más agresivos y ahí decimos que injusticia. Me refiero ujú. a que se han cortado todas las libertades individuales, pero siempre le hemos dado más preferencia a nuestro ocio. Entonces, ahora que nos están empezando a dar un poco más de pie, a eso me refiero, a que la gente se sienta atacada por eso mismo, porque le cortan la libertad que ellos no quieren que les corten. Claro, claro, sí, interesante esto que decís, porque podemos pensar que el ser humano en un punto es un ser social y en un punto también está caracterizado por la libertad que lo compone. Entonces Ex- también al tener determinadas medidas muy rígidas, y cada uno obviamente puede tener su conceptualización o su pensamiento, lo que genera es que, por ejemplo, acá en Buenos Aires abrieron desde el lunes los parques para ir a correr o He visto. alrededor y se llenó de gente, ¿no? Se llenó de gente como leones enjaulados que necesitaban salir después de 80 días y acá estamos mucho más atrasados en las fases que ustedes. Pero también cómo impacta el que de un día para el otro a vos te digan, che, no podés salir a la calle, como acá. O si tenés que salir a la calle, tenés que salir con un permiso que te emite el gobierno. Y si no tenés el permiso, tenés que bajarte la aplicación que te controla 24/7 dónde estás. Tenéis una Em, aplicación. entonces, ¿eh? Tenéis una aplicación. Hay una aplicación, claro, tomado de los modelos chinos, ¿no? En China tienen una aplicación que fue justamente una aplicación que se inició como un control de tránsito
Mm. y terminó siendo una aplicación donde controla en un punto a la población. Y acá hay una aplicación que se llama Cuidar, que es para que vos vayas informando constantemente dónde estás para que no haya casos de contagio, por ejemplo, ¿no? Ah, Pero más allá de eso, que es un tema más político, el tema es, bueno, cómo la mente y las emociones de uno se prepara para enfrentar que de un día para el otro dejas de ser libre, entre comillas. Dejas de tener la libertad para ir al supermercado si no tengo un permiso, ir a visitar a tu familia si no tenés un permiso, ir hacia la provincia, como acá le llamamos, cuando cruzás la capital federal y que te paren determinados miembros de la fuerza. ujú. ¿Cómo hace uno para afrontar eso y no caer en un punto soy rehén de? ¿Se entiende lo que quiero plantear? Bueno, mi libertad individual se coartó por lo que quieras, por el virus, por lo que tengas ganas, se coartó. De alguna manera yo tengo que dar explicaciones de todo movimiento que hago. ¿Cómo, cómo lo podemos pensar esto, ¿no? Para la gente que nos está escuchando y es un tema como importante. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el límite finito entre el virus existe y todo lo que ya sabemos y no coartar la libertad individual? Claro, para empezar, se coarta tanto la libertad individual porque no hay una concienciación sobre tu seguridad y la de los demás. Si hubiera una concienciación, igual no tendría que haber tanta represión. Me Ujú. explico. Ahora mismo aquí no hay tanta represión y la gente se lo está saltando o está quizá llegando al límite, porque ya no se están centrando en ellos, ni siquiera en que, jolín, no te puedes, igual no te contagias tú, pero es que igual contagias al resto. Entonces, para empezar, si queremos evitar que se coarten tanto las libertades, tenemos que tomárnoslo como una toma de conciencia de que no es un juego. Bien, Ujú. te están cortando la libertad porque está en peligro tu salud, la de los demás también, pero es que tu salud también, y yo creo que es algo prioritario. Y no Ujú. tendemos a pensarlo así. Que ahora la gente dice, se ha ido a la calle, ahora en cuanto se pudo hacer deporte, hizo deporte hasta quien no sabía qué era esa palabra. ¿Por qué haces esto? Entonces te voy a tener que cortar. El ser humano no nos ponemos límites, ni aunque sea por nuestra salud. Entonces, sí que es verdad que para afrontarlo y para, bueno, ahora mismo la gente que esté frustrada en su casa pensando, ¿qué me están haciendo? ¿Por qué no puedo salir? Yo estoy bien, yo no me voy a infectar, yo voy a usar las precauciones. Primero piensa que la probabilidad de que te infectes no depende de ti, Ujú. depende de las personas como tú que están en la calle también. Entonces, Ujú. primero guarda respeto por tu seguridad, básicamente. Y así entenderás que tu libertad ahora mismo está mucho mejor en su casa que fuera. Entonces, a eso Ujú. me refiero, a que para afrontarlo, bueno, hay que tomar conciencia primero y ver que si las medidas que Comparto. se están tomando igual son heavies, pero Ujú. es que lo necesitamos. Somos seres que no nos ponemos límites, ni aunque los haya. Entonces, Ok, tocaste un tema importante, ¿no? El tema de los límites, que uno en la consulta lo ve mucho, el tema de cómo cuesta el autoponerse o autolimitarse o limitar, en este caso, un otro o una situación o un contexto, ¿no? Cómo el ser humano muchas veces reacciona justamente como una reacción ante algo sin tomar esta conciencia que vos decís para poder afrontar una situación. Y después, obviamente, cada uno puede tener su mirada. Yo, por ejemplo, tengo una mirada de que los medios de comunicación están dando una desinformación constante de lo que en realidad sucede, que el virus obviamente existe, pero no de la manera en que lo están mostrando, y que sería muy importante que también nos podamos empezar a informar con medios alternativos, con personas que realmente están estudiando el caso en profundidad y que no son aquellos que salen en los medios de comunicación, porque puede haber determinadas cuestiones detrás del poder que con el virus en un punto se están facilitando, ¿no? Entonces, igual ese es un tema más político, pero yendo a lo emocional, ¿cómo uno afronta 24/7 el bombardeo de la información? para empezar, bueno, yo hablé de esto hace unos meses porque, bueno,
pienso que había también un exceso de información y lo primero que hay que hacer es buscar información fiable, es decir, Ujú. medios de comunicación que realmente sepan de lo que están hablando, canales, también hay muchas alternativas, hay artículos, hay todo medio científico que nosotros desconocemos porque lo más esencial y lo más fácil es poner la tele e irse bombardeando de esa información porque al final ahora ha bajado un poco, pero es que era 24 horas al día y supongo Ujú. que allí igual. Entonces, aparte de que esto te sumerge el pánico, dices, pero ¿qué está pasando? Que ya la gente, no pasa otra cosa que no sea esto. Aparte de eso, filtrarlo un poco y tener, pues bueno, por la mañana me voy a informar de lo que ha pasado por la mañana y por toda la noche. Y por la noche me voy a informar de lo que ha pasado el resto del día. Fin, por Ujú. favor. Que tú estés sobresaturado de información ni te hace bien a ti ni le hace bien a quien te rodea. Porque al final Ujú. es eso, entramos todos en un nerviosismo colectivo y es que la información es eso, además tiene que ser fiable. Este es uno de los primeros temas que toqué para afrontar el coronavirus y porque es que Ujú. la información es muy importante, que sea fiable y en dosis justas y necesarias para entender qué pasa. Exacto, sí, justamente, en dosis justas, pequeñas, y yo hasta llamaría a apagar la tele. Apaguemos la tele un poco. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que al ser humano últimamente le está pasando es que recibe, ¿no? Recibe información pasivamente, nos convertimos en aquel hombre que solamente recibe información a partir de imágenes. Hay un libro que se llama Homo Videns, ¿no? De mirar, ¿no? De aquel que observa pasivamente, pero es diferente a cuando uno puede formarse o leer un libro o conceptualizar o abstraer. Entonces, como una llamada de atención a tratar de decir, bueno, apaguemos un poco la tele, apaguemos un poco lo que viene en imagen. Cuando uno recibe una imagen, no hace otra cosa más que estar pasivamente. Por eso Netflix, por eso Disney, por eso un montón de plataformas que no está mal tenerlas y que no está mal mirarlas, pero también por ahí reducir un poco aquel consumo para pasar a un consumo un poco más consciente, sobre todo en cuanto a la formación bibliográfica, a poder leer, a poder escribir, a poder conceptualizar, porque la tele hace eso. Bueno, es lo que en su momento han llamado, entre comillas, la caja boba. ¿Por qué? Porque tiende en un punto a embobar a la persona que lo mira, ¿no? A quedar como mágicamente... quedarse como en un trance mágico, ¿no? De observar, no cuestionar y recibir. Y uno puede quedarse horas viendo una serie, otro capítulo, otro capítulo, otro capítulo, otro capítulo, y vas perdiendo un montón de tiempo que puede ser muy importante para entender qué está pasando, para formar y formular un pensamiento crítico y no decir solamente repito como un loro aquello que recibo por los medios o por quien sea. Entonces, siempre a mí me gusta como tener esta mirada, de poder decir, bueno, a ver, apaguemos un ratito la televisión, mírate un capítulo de la serie al día si querés para no ser tan rígidos y tan taxativos, pero busca desde otro lado, porque con este tema del coronavirus hay mucha jugada por detrás, y esa es mi opinión personal, que no tienen que no hay que forzosamente compartir, pero busquemos otros autores, hay un montón de intelectuales y de médicos que están hablando en medios de YouTube, en otros lugares, porque no le están dando lugar en los medios. Entonces, miremos otras cosas y apaguemos la tele en un punto, vayamos a la fuente, salgamos un poco de la imagen, ¿no? Obviamente, en Al, este vivo que estamos haciendo no hay demasiado para mirar, pero hay más que escuchar quizás que mirar, ¿no? Entonces, mi idea siempre es esta, bueno, busquemos por otros lados, no solamente por lo que se nos dice que hay que hacer. ¿Qué pensás es vos? que al final, al final, mira, las fuentes de información, da igual de donde sean, pero que sean fiables es más complicado. Entonces, si tienes tú una buena información, yo qué sé, una fuente de información fiable, es lo que tú decías, médicos, especialistas, Ujú. virólogos, sí, todo va a estar un poco sesgado, ¿eh? Porque al final la opinión que nosotros tenemos, al final la compartimos. Es como este directo mismo también puede estar sesgado un poco por nuestra opinión, pero al final
Ujú, El problema no es que haya un exceso de información, porque es que puede haberlo perfectamente. El problema está en que ujú. nosotros no la procesamos, no nos da tiempo a procesarla. Es decir, Exacto. vemos la tele, vemos una imagen, noticia, te cuento un parrafito, vuelvo pero a otra noticia, o sea, desvía tu atención. En- Ujú. ¿Sabes? O sea, el problema no es que haya mucha información, es que no la procesamos, nos están dando tanta que nos la comemos toda, nos saturamos y no la podemos procesar. Y es lo mismo que tú decías con las imágenes, no, no lo procesamos, no procesamos la Es historia. como un ejemplo para que la gente que está viendo del otro lado entienda. Es como que tengamos un pastel o una torta de cumpleaños y la coma toda en un día. Bueno, eso no lo vamos a poder procesar orgánicamente, estomacalmente. Nos va a generar, supuestamente, en lo esperable, algún tipo de disfuncionalidad en el procesamiento de ese alimento. Con las imágenes termina siendo lo mismo cuando hay una sobresaturación de imágenes, pero Exacto. también a lo que yo me refería, que esto es muy correcto, a intentar que la búsqueda sea por otro lugar también, ¿no? Más allá de la imagen, y aparte los medios están perfectamente construidos, ¿no? Está lo que se llama la psicología del color, está siempre el videograf abajo con los colores generalmente que atraen nuestra atención, como los rojos, o sea, vos tenés un semáforo en la calle y el rojo sabés que es peligro, que tenés que parar, ¿no? Que es distinto al amarillo o al verde. Hay todo un estudio por detrás de aquello que nos va a llamar la atención y en lo que nos vamos a quedar. Urgente, todas esas palabras, está diseñado para que uno se quede con eso. Y muchas veces el sonido de la tele puede estar apagada, pero están los graphs abajo, están los titulares, ¿no? Y uno lee eso y consume eso, y muchas veces no pensamos en decir, bueno, pará, sí, ok, este medio me está diciendo esto. Yo puedo ir a buscar un medio alternativo para confrontar esto y ver si esto es real. Porque han llegado un montón de imágenes que, por ejemplo, acá en Argentina, que eran tomadas en China o en otro país del mundo y decían que esto estaba pasando en un hospital de acá, de Buenos Aires. Y eso era completamente falso cuando agarrabas la imagen y empezabas a buscar otras formas alternativas o ibas en la investigación de la fuente. Pero si uno no hace ese trabajo, se queda con eso que recibió. Uy, mirá qué mal o qué bien lo que está sucediendo, ¿no? Porque hemos perdido, a partir de consumir tanta imagen, la capacidad de pensamiento crítico, la capacidad de poder decir, para, esto me están diciendo esto. ¿Yo qué opino de esto? ¿Qué otra fuente tengo? Que eso puede pasar en la facultad, en la universidad, en el colegio, el poder decir, está bien, el docente me está diciendo esto, pero el docente, yo soy docente universitario, y uno no tiene la razón de todo, ni sabe todo. Y a mí me gusta más cuando los alumnos pueden plantarte una opinión contraria para poder debatir sanamente que cuando todos te dicen sí, 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 y halagan, entre comillas, simbólico, lo que uno tiene para decir, ¿no? Entonces me parece que acá se va dando un interjuego bastante similar y como que aliento a que las personas puedan tener ese pensamiento crítico, poder hacer una crítica de aquello que veo, de aquello que leo, de aquello que escucho y no recibir pasivamente, porque el humano tiene que poder ser activo, no pasivo. No sé qué opinas del tema. Contrastar la información sobre todo, pero claro, ahí va. El ser humano debería ser activo. La cosa es que muchos tienden a conformarse o a resignarse con la información que les llega sin buscar o intentar contrastarla. Nosotros cuando nos interesamos en un tema, créeme que lo hacemos. O sea, es interés al final. El interés que tú quieras ponerle, mira, hay muchos medios de comunicación, es lo que hemos dicho, hay tanta información que es tan fácil contrastar y ver qué es lo que te están intentando explicar cada uno de ellos. Pero sí que es verdad que hay que estar un poco interesado y hay que querer. Están Ujú. escribiendo por aquí, ¿no? Sí, sí, estaba leyendo ahora mismo. Dice, aquí en España todas las muertes que hay con coronavirus era muerte por coronavirus. A veces el coronavirus ha sido detonante, pero no causa principal. Claro. Bueno, sí, claro, exactamente. También acá en Argentina hay ciertos tipos de rumores que han salido a decir que cualquier muerte se le ponía que era por coronavirus para acrecentar los casos, ¿no? Entonces, también acá hay que leer entre líneas, como dice Mariu. Eh,
¿Por qué? Porque no hay que tomar todo lo que nos dicen como si fuera una verdad. Y obviamente vos antes hablaste de un concepto que es sesgar. Sí, obviamente que uno va a tener determinado sesgo a la hora de procesar la información según que Ujú. las creencias que tiene, dónde está parado quizá políticamente, las experiencias personales previas. Es muy difícil que un humano tenga Claro. directamente una objetividad, ¿no? Uno trata de llegar a ser lo más objetivo que puede, pero va a haber determinado sesgo, quizás ideológico, entre otras cuestiones. Entonces es importante que uno pueda tratar de llegar a la mayor objetividad. Yo había notado una pregunta que había hecho una persona hace un rato, que es si podríamos describir cuáles pueden ser los efectos de la cuarentena en adolescentes. Uf, sí, claro, a ver, hay que tener en cuenta que los adolescentes es otro mundo. O sea, mi mundo, mis reglas y tú eres un Ujú, invitado. Pues, a ver, esa tendencia de los adolescentes a creerse inmortales es que es normal. Ellos se lo toman de otra manera, se lo toman a la defensiva. Lo toman ujú, como, bueno, sí, perfecto, hay un coronavirus, lo que tú quieras, pero siempre su mecanismo de defensa es intentar apaciguar un poco la situación, ya que a ellos ujú. les interesa, pero realmente es su mecanismo de defensa. Sí que es verdad que no tienen, son un poco más egocéntricos, por así decirlo. Es que esa edad es así y entonces no tienen concienciación del daño que se puede hacer o que puede provocar algo. Entre ese sentimiento de inmortalidad y ese sentimiento de narcisismo, pues claro, es Ujú. normal que ellos se lo tomen a la defensiva y de decir, me estás prohibiendo, porque lo que más odian los adolescentes es que les prohíban las cosas. Para Sí. ellos es como, te odio ahora mismo. Entonces sí que es verdad que ha costado un poco más gestionar esta situación. Han sido los primeros que han salido a la calle, los que más Ujú, obviamente han saltado las normas, con los botellones, con todo este tema. Sí que es verdad ujú, que nadie, yo creo que les falta información, pero en el sentido de no fuera, sino información desde casa, que les ujú. conciencien desde casa. Mira, yo soy tu padre, no tengo tu edad, me puede pasar esto con más facilidad. Mira, lo que está pasando es de ámbito internacional, quiero decir, no está pasándote a ti. O sea, quitarse un poco la vista de su ombligo, pero esto tenía que haber hecho mucho los padres, porque al final son, a ellos son los más cercanos y quizá por Ujú. boca de ellos podría haber tenido más influencia que por los demás. Las reglas en esa edad están para romperse. O sea, es que eso es así. Claramente, porque es un momento de que el grupo de pares empieza a tomar una preponderancia mucho más importante que en este caso el núcleo familiar. Y cualquier bajada de línea, orden que sea muy estricta o muy rígida, va a tender el adolescente a querer hacer lo opuesto a eso y regirse por lo que el grupo de pares, en los grupos, van a querer hacer, que en este caso, como vos decías, bueno, entre el sentimiento de inmortalidad a esa edad y la rebeldía por la ruptura o el empezar a encontrar la propia identidad en la autonomía, se pueden generar todas estas cuestiones. Bueno, ahí hay un tema que entra que nombrabas antes, que es el límite. Bueno, sí, todo muy lindo, el límite tiene que estar porque los padres son los padres y los hijos son los hijos y no podés hacer lo que querés, tiene que estar la ley ahí, pero también puede ser una ley que sea dialogada y que no sea autoritaria, fascista, ¿no? Donde esto es así porque es así. Bueno, tiene que haber ese diálogo que vos mencionabas antes. Creo que respondimos a la persona que antes había escrito cómo abordar estos efectos, ¿no? De la cuarentena, que en el adolescente todo está muy sensible y con un encierro, claramente a todos nos va a hacer que tengamos mayor sensibilidad, pero por ahí otros tenemos mayores recursos adquiridos por trabajo personal, trabajo interior, entre otras cuestiones, que hacen que podamos afrontarlo de una manera diferente y alguien que está pasando por todo ese movimiento, si además quizás no tiene por qué tener los recursos, va a costar un poquito más. Pero el llamado es esto, ¿no? A tener una ley, pero una ley también dialogada, donde pueda haber un acceso a esa información interna, como vos decías antes. Exacto. Entonces, eh,
creo que este tiempo es importante, como veníamos hablando, para que salgamos un poco de afuera y vayamos un poco más para adentro, que salgamos de lo que recibimos para tratar de ir a generar un poco más y que uno pueda tener también su pensamiento crítico y lo que vos decías antes de, ok, la información está, nosotros decidimos qué hacer con ella, la información está tanto de lo que nos bombardean como de aquello que es más under, entre comillas, pero que es muy correcta, y ahí va a depender de nuestro sesgo también y donde nos queramos parar, pero es importante ir hacia un poco, un punto de reflexión, ¿no? En este tiempo. Ujú. Entonces, no sé No si te estoy viendo no te estoy viendo muy bien. Se te no me corta estás la viendo. imagen. Ah, ok, bueno, Sí. si hay alguien que esté escuchando y me ve bien o me ve mal, me avisa. Eh, bueno, si me escuchas, vos te habían hecho preguntas que habías puesto en la story. Ujú. Mira, una de ellas que se ha repetido bastante es cómo afrontamos las fases, tanto, también me han preguntado en el caso de que si hay miedo al respecto, o sea, si yo tengo miedo de salir a la calle o mm, no soy capaz, me paraliza la situación, cómo afrontar las fases y, y también pues cómo afrontarlas si estoy deseando salir, si estoy deseando romperlas y salir de mi casa. Ujú, A ver, las fases nos suelen crear bastante incertidumbre y es eso, bastante miedo, porque algunas cosas podemos hacer algunas cosas y otras no. Entonces, qué es lo que a ver, me voy a explicar un poco mejor. sí, Ahora nos están poniendo más trabas a la hora de salir para hacer actividades de ocio y todo esto. Entonces, está sí, un poco más reglado el tema laboral. ¿Qué pasa? Personas que tienen miedo de salir, tienen miedo de igual sea laboral o sea para hacer alguna actividad lúdica. Yo siempre intento, bueno, al fin y al cabo las fases están un poco para que se adapten, ujú, para adaptarse a ellas. Es decir, si tú no estás preparado para la siguiente fase, no hace falta que lo hagas ahora. ujú, Hasta que haya normalidad, la nueva normalidad, las fases están para eso, para que tú vayas a tu ritmo. Y si ves que ujú, no puedes, laboralmente también habrá maneras de acogerse. Este miedo existe, es real. Y lo mismo para los otros. Al final es un proceso de adaptación en los dos puntos, tanto como si quieres saltarte las fases como si no quieres ni tocarlas. Al final es un proceso de adaptación. No va a durar para siempre. Vamos a intentar gestionarlo lo máximo posible. Al final es escalonadamente, va a pasitos. ujú. Entonces, ¿Se bueno, me, al sí. principio, ¿Se me sí, escucha sí, ahí? ¿Se ve o no se escucha ni se ve? se te ve un poco mal. Igual escucharte puede ser. Se escucha. Bueno, no importa la imagen, si se escucha, estamos bien. Eh, Vos hablaste de un concepto que es la adaptación, ¿no? En psicología Ujú, hablamos mucho de la adaptación y se relaciona directamente con qué tipo de pensamiento nosotros llevamos a cabo, ¿no? Si tenemos un pensamiento que es más rígido, o si tenemos un pensamiento que tiene determinada flexibilidad. ¿Qué sería esto? El pensamiento rígido es aquel que solamente tiene una opción ante la resolución de un problema, y el pensamiento que es más flexible es aquel que puede tener más opciones de resolución, y que puede tener a la vez un concepto de adaptación a aquello que puede ser diferente a como lo pienso. Entonces, ujú. claramente en este tiempo, la adaptación es clave a la hora de afrontar esta realidad. Creo que se me escuchó. No se me ve, pero bueno, creo que se me escucha. Sí, se te escucha un poco entrecortado, pero se ha escuchado. Es lo que, es lo que decimos al final. Creo que estamos en una curva de estrés, en la fase en la que lo queda desescalar este estrés. Y eso se hace mediante adaptación.
Sí, bueno, adáptate tú, ¿no? Que a lo mejor tienes más gestión emocional que yo. O, claro, también hay gente que dice, sí, sí, ¿y cómo te adaptas? La cosa es que para empezar no te fijes en lo que hace el resto. O sea, tú tienes tu ritmo, tus pausas y avanza cuando tú creas que tienes que avanzar. Si crees que tienes que retroceder, retrocede. Pero al final a- actúa según tu criterio y lo que tú sientas en ese momento que puedes y quieres hacer. Claro, Ujú. no es fácil tampoco decir, bueno, adáptate a la situación. Claro, es que hay gente que ya piensa, se adelanta a los acontecimientos y piensa que, bueno, esto va a pasar, esto se va a quedar aquí, esto no va a salir. Claro, espera un momento, estás en esta situación actual. Recapacita y ve por pasitos, pasito a pasito. Yo Exactamente. creo que Sí, 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 sí. nada, es la mejor forma de... Espera, que llaman. Ah, que estoy entendiendo. Sí, sí, es la mejor manera. Es la mejor manera lo que vos decís de poder adaptarse de a poco, eh, pero sí teniendo en cuenta que la adaptación tiene que ser clave en la flexibilidad de cómo nosotros afrontamos las situaciones. Y esto es para el coronavirus, para cualquier situación, ¿no? Es importante el poder empezar, si no lo tengo, a gestionar una cierta flexibilidad en la manera que tengo de pensar. ¿Y cómo hago esto? Bueno, primero empezar a ver de qué manera vos reaccionás frente a las situaciones que no son como esperás que sean. Entonces ahí vas a tener un indicador. Tomemos las emociones como alarmas a la hora de conducir un automóvil cuando aparece la luz de la nafta o de la gasolina, de como le llamen, es necesitas cargar nafta para que el auto funcione. Bueno, si a vos estás en un momento tranquilo, tranquila, y te agarra ansiedad, ¿qué pasó en ese momento para que esa emoción se desencadenara? Bueno, hay que pensarlo de esa manera, porque si uno no puede autoconocerse o tener la conciencia de sí mismo, que es el primer punto de la inteligencia emocional, no voy a poder hacer más nada. Entonces, me parece de vital importancia el poder tener conciencia de qué manera yo estoy procesando cierta información, qué emociones están saliendo en primer lugar a la hora de afrontar algo, sea el coronavirus, o sea ir a rendir un examen, o sea otra cuestión, ¿no? Entonces, como apelar mucho al autoconocimiento en esto que vos hablabas al principio del desarrollo personal también. es una de las, bueno, son una de las preguntas que me han hecho. ¿A ti qué preguntas te han hecho? Supongo que más referentes ahí al confinamiento, ¿no? Sí, a mí lo que me preguntaron tenía que ver con, algunos lo estaban pasando bien en la cuarentena, como que lo estaban pudiendo manejar de una buena forma y sobre todo, más allá de de las consultas en las historias, lo veo en las consultas con mis pacientes, ¿no? Que hay mucha cantidad de ansiedad, ¿no? Personas que por ahí no tenían una ansiedad constante o alta o elevada, en este tiempo de cuarentena empezó a surgir la ansiedad. Entonces algunas preguntas que en la story yo ponía tenían que ver con esto. Bueno, ¿cómo manejo la ansiedad y sobre todo cómo manejo el miedo, que es un poco lo que abordamos al inicio con lo que recibíamos de información de afuera, ¿no? De los medios, pero sobre todo, bueno, ¿cómo manejo la ansiedad en este momento? Si mi trabajo está medio ahí, si no podemos salir, si no tengo libertad para hacer lo que quiero, la ansiedad crece y no sé qué hacer. ¿Qué consejos le podríamos dar a estas personas que están con algún cierto problema a la hora de manejar la ansiedad? A ver, el problema con la ansiedad es que es eso, es que la principal baza de la ansiedad es la incertidumbre. Entonces, si no se puede rebajar la ansiedad diciendo todo va a salir bien, mm, no va así, porque hay incertidumbre, porque que yo te diga que va a salir bien, no sabes cómo va a salir. Tú, o sea, te pueden decir efecto reflejo, tú tampoco sabes cómo va a salir. Ujú. Entonces, sí que es verdad que para rebajar el nivel de ansiedad hay que buscar primeramente actividades, intentar tener la mente lo más ocupada posible. No es una desviación para nada,
teniendo conciencia de que está pasando, bien, voy a intentar afrontarlo con actividades que para mí me causen desarrollo bueno, y sin dejar de tomar conciencia de ello. Yo qué sé, intentar hacer tu vida normal. Si tú, por ejemplo, vas al gimnasio todos los días hasta ahora, sigue yendo al gimnasio todos los días hasta ahora. Si teletrabajas, no teletrabajes más de la cuenta. Intenta buscar Ujú. actividades que al final a ti te sirvan si estás en una situación complicada, lo sabes, pero tienes la manera de salir de esta, un poco de rebajar el nivel de ansiedad o de estrés que te estás creando. Yo creo que es eso, el buscar actividades y sobre todo intentar fomentar mmm, que los horarios son los que son. O sea, Sí, no te metas más trabajo porque ahí sí que estás intentando escapar, ahí sí que estás intentando huir. No, no, plantéate tu horario, cómo lo tienes y en lugar de intentar pensar en lo que vas a hacer o en lo que viene o en lo que no has hecho, bueno, centra tu mirada en otro aspecto. Hay actividades, hay un montón de juegos online para amigos, charla con ellos, tómate un café, busca nuevas actividades que a ti te gusten. Esto lo hablé la semana pasada. Tómate tu tiempo de vacaciones diarias. Busca aquello que te mueva. No tiene por qué estar sí, fuera en la calle. Puedes buscarlo en tu sí. casa. Totalmente, comparto lo que vos decís. Yo iría a un punto que se complementa con esto que vos estás mencionando, que es, bueno, este tiempo de cuarentena por el virus y por todo esto. ¿De qué manera yo lo estoy empleando? ¿Lo estoy poniendo en mi contra o lo estoy poniendo en mi favor? ¿Por qué en este tiempo de cuarentena donde no puedo salir, donde no tengo la estructura externa, ir a trabajar, el gimnasio cerrado, los amigos, trabajo más? ¿Qué te puedes preguntar ahí? Y te puedes preguntar qué estás haciendo con tu vida hasta este momento, de qué forma. Y si no tengo lo externo, no puedo vivir. Si no tengo lo que está en el afuera, no tengo la capacidad de hacer otra cosa conmigo y por eso trabajo más durante el día, porque estoy tapando algo. Entonces, yo iría también a preguntar estas cosas más nucleares y profundas que tienen que ver, ¿estás conforme con lo que estás haciendo en tu vida? ¿Tenés algún propósito o vas para donde va la manada y la corriente y estás trabajando 9 horas por día y en realidad que ahora todo esto cambia, te das cuenta de que no tenés otra cosa para hacer y por eso trabajas tanto, que no tenés un momento de conexión con vos o lo que sea? Entonces, iría a ver qué pasa con la estructura interior cuando la estructura externa no está, porque muchas veces podemos estar anestesiados con el día a día, que los días pasan rápido porque trabajo, porque hago esto, porque después hago lo otro y me junto con un amigo y bla, y todo este momento hace frenar un poco. ¿Y qué pasa con lo que está por detrás? ¿Alguna vez te lo preguntaste? ¿Alguna vez te preguntaste cómo está tu vida hoy? ¿Y si te gusta o no? ¿Y si querés hacer algún movimiento? ¿O estás en la vorágine y solamente las actividades exteriores van haciendo que tu día pase rápido y como nunca freno un segundo, porque quizás miro la televisión, porque quizás estoy muy en el afuera, no conecto con el interior? Entonces, yo iría un poco a esto. Yo escribí un pequeño ebook que está en mi página, que lo pueden descargar de manera gratuita, pablocaruso.online, donde hablo de esto, ¿no? Además de técnicas para afrontarlo. Escribí al principio de la cuarentena, para que nos preguntemos realmente, bueno, mi vida hasta acá, ¿está siendo como yo quiero que sea o estoy en una gran vorágine y este cambio hace que en un punto sea positivo porque conecto con esto? Y me doy cuenta que, uy, trabajo 12 horas por día. ¿Y por qué? Porque si no, no tengo otra cosa para hacer. Y no solamente actividades como hacer físico, todo eso está buenísimo, pero yo hablo de algo más profundo. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que querés? ¿Cuál es el propósito? ¿Alguna vez lo pensaste? Nunca lo pensé. Bueno, empecé a pensarlo, ¿no? Justo, exacto. Ha sido este proceso ha sido muy interesante por esto, porque al final ha habido personas que han evolucionado mucho y han pensado, bueno, esto porque lo que estaba pasando fuera, quiero decir, no es lo que realmente necesito o lo que realmente estoy buscando o no forma parte de mí. Es algo que está ahí
y debería poder vivir sin ello. O me he dado cuenta que realmente no es importante para mí. Pero también, ojo con esto, ojo con la introspección, porque las personas que nunca se han hecho estas preguntas, que realmente por salud mental todo el mundo en nuestra vida deberíamos hacérnosla cada vez que suceda un cambio o algo por el estilo, pero hay personas que no se la han hecho nunca y que empieces a No. planteártelo ahora, igual puede generarte más ansiedad. Entonces, tomarnos también con calma lo que estamos sintiendo en ese momento, lo que hay fuera, Exacto. lo que hay dentro, pero sin decir, uy, he perdido todo mi tiempo, uy, qué mal todo ahora, y si ahora no quiero volver a lo que tenía, y si ahora... Calma, solo mírate, sientes lo que estás pensando, ¿verdad? Fin, ya está, solucionalo poquito a poco, pero es eso, a veces puede ser Exacto. contradictoria esta introspección. Para la gente que no, puede generar Sí, a impacto. ver, puede ser, puede generar impacto. Yo generalmente apelo también al impacto, porque es la única manera de mover estructuras. A ver, si todo es como una caricia en el hombro o demasiado suave, obviamente uno tiene que tener un timing entre el impacto y la suavidad. No termina de haber un cambio real, ¿no? O una transformación. Entonces, sí, si nunca te lo preguntaste y te haces estas preguntas, muy probablemente tus niveles de ansiedad crezcan, muy probablemente tus niveles de ansiedad se disparen, muy probablemente lo máximo que te puede pasar es estar un poco nerviosa o nervioso, y eso te puede llevar a una crisis, sabiendo que una crisis es un romper con algo anterior que venía siendo de una manera para ir hacia algo nuevo. Y está bien que las crisis sucedan, obviamente que uno tiene que tener la capacidad de detectar, si no estoy pudiendo solo, ahí pedir ayuda, ¿no? Que me acompañe un profesional en este proceso de decir, llegué hasta acá, esta situación externa me está generando esto, gracias a Dios me pude preguntar esto, no tengo la respuesta, necesito que alguien me pueda acompañar, ¿no? Entonces, si nunca te hiciste estas preguntas, sí, claro, te va a generar un movimiento interior, no va a ser del todo cómodo, pero para salir de la comodidad muchas veces hay que generar impacto. Obviamente, insisto y adhiero a lo que vos decías, con el timing de poder tener entre una suavidad y ser testigo, observador de lo que me pasa, sin juzgar, sin decir mi vida es esto, mi vida es lo otro, no lo Eso. conseguí, entonces ya estoy jugado, sino poder tener, como vos decías, calma y tranquilidad, pero que haya un cierto movimiento de impacto para poder ir hacia otro lugar si hoy no estoy del todo conforme. Claro, a ver, es que es lo que dices, pero también hay que tener en cuenta que, bueno, esta pregunta ha surgido del nivel de ansiedad. Si Sí. son personas que ahora mismo están viviendo un nivel de ansiedad elevado, ya tienen estos pensamientos negativos compulsivamente. Entonces, sí que es verdad que si no hay ruptura, si no hay crisis, no hay cambio. Ahí te doy toda la razón. Pero a lo que me refería es que a veces si tenemos un nivel de ansiedad muy elevado, si lo elevamos más pensando en nuestra vida, en lo que nos está pasando, puede llegarnos a generar un momento de malestar en el que ni siquiera podemos movernos, podemos recurrir a psicólogos, ahora online está todo súper bien conectado, sí, podemos hablar con un amigo, podemos de todo, pero este malestar, que a veces estas rupturas se tienen que hacer progresivamente y cuando ya estás en Sí, un nivel claro. alto de ansiedad es más Ujú. complicado que no hayan crisis, ¿sabes? Por así decirlo. No sé si me explico. Sí, igual adhiero, pero también hay que ver por qué ese nivel de ansiedad está elevado en ese momento. ¿Y a qué me refiero? Si vos estás con la alarma prendida constantemente, obviamente, como decía antes, siempre el timing se maneja entre la suavidad y el impacto, por poner esos dos polos, ¿no? Pero también algo te está diciendo tu cuerpo en la sintomatología manifiesta de este malestar, que hay algo que no está del todo bien, o alineado o en equilibrio, siendo un equilibrio interior algo siempre efímero porque se va moviendo. Entonces, obviamente que hay una persona que está con ansiedad contextual por el momento, hay que ir Exacto. a trabajar por qué está con esa ansiedad, pero muy probablemente esa ansiedad o esa angustia, diría mejor dicho,
es porque hay algo en el interior nuclear que se está superficialmente manifestando en esta ansiedad por la cuarentena, pero que está tocando otra cosa. Es como si fuera una caña de pescar que está tocando un pez, que no está en la superficie, sino que está 5 metros debajo del agua, ¿no? Entonces, claro, cuando sacas uno, sacas otro. Entonces, la cuarentena o el virus termina siendo el desencadenante de lo que en realidad estoy encubriendo y que Ujú. como mi vida es tan agitada, nunca lo veo. Entonces, obviamente, timing, eso lo manejamos los terapeutas, obviamente tiempo para tocar esas cuestiones, pero siempre es preferible que esto se toque de alguna forma antes que la persona termine siendo alguien que vivió toda su vida en un como si de bienestar, encubriendo un malestar. Entonces, ahí yo soy bastante determinante con esto, porque primero los resultados clínicos lo muestran y la casuística, y después que es, tenés dos opciones, o vas a trabajarte interiormente sabiendo que vas a pasar por momentos de malestar, momentos de angustia, momentos de incomodidad, momentos que querés dejar todos los tratamientos, momentos que no aguantas más, pero sabiendo que en un largo plazo es súper positivo, o hagamos un como si de que está todo bien, en el caso de que a alguien le pase algo, pero muestra que está todo bien, y por ahí te das cuenta a los 50, 60 años de que lo podrías haber resuelto quizás antes, o trabajado antes, que no quiere decir que a los 50 o 60 no puedas trabajar, hasta el último día uno puede trabajar todo, ¿no? Pero pondría mucho el énfasis en eso, ¿no? Claro, también hay dos caras de la moneda. Es que siempre pienso en los extremos. Cuando hablamos de uno, siempre me viene el otro. Y hay gente que se manifiesta también esta ansiedad por otros motivos, y es que cuando llega este confinamiento se sienten relajados, se sienten tranquilos y no quieren que acabe. Esto también, Ujú. esto, Exacto, esto también tiene algunos motivos internos que tú no te has planteado. Porque, exacto, jolín, está pasando aquí la barbarie mundial y tú no quieres que acabe. O tú estás exacto, mejor. Esto también hay que plantearlo. Entonces, ambos puntos tienen algo que preguntarse. Exacto. totalmente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por un lado, la ansiedad del no aguantar y tachar los días como si fuera un preso para que me liberen la condena, y por el otro lado, el estoy bárbaro, que la cuarentena siga in eternum. Bueno, también hay que generar preguntas ahí de decir, bueno, ¿qué pasa con el mundo exterior? En el primer caso es, ¿qué pasa con el mundo interior, manifestada simbólicamente en la casa? Y por el otro, por el otro lado, ¿qué pasa en el mundo, en el mundo exterior? Ujú. Manifestado simbólicamente en me refugio en la cuarentena o en el cercenamiento de ciertas libertades, depende cómo uno lo vea, ¿no? Entonces, adhiero totalmente a lo que decís. Tanto un polo como el otro deben ser puestos en signo de interrogación, a Ujú. ver qué pasa. Y eso no significa que uno esté todo el tiempo preguntándose cosas, obviamente que no, y que está muy bien ver una película, pongamos en contexto, ¿no? Ver una serie, pero ya es cuando todo el tiempo es una película, cuando todo el tiempo es una serie, cuando todo el tiempo es evadirme, ¿no? Evadirme. Bueno, ¿por qué te evadís? ¿Podés tener antes de dormir, ver 40 minutos la serie? Sí. Lo podés reemplazar por un libro también y sería hasta mejor, pero dentro de esta normalidad que intentamos llevar, bueno, la reflexión aparece como un punto importante. Exacto, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ya estamos casi por terminar. Sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta? O si alguna de las personas que está mirando quizás quiere preguntar algo. Yo acá había visto que Jero había puesto conciencia flexible, crítica activa y constructiva, adaptación activa a la realidad, exactamente, es lo que fuimos diciendo. También habían puesto por acá arriba lo de leer entre líneas, claro, sí, no quedarnos con absolutamente todo lo que vemos, sino poder ponerlo en crítica. El coronavirus no sería causa principal, también pusieron. Cómo manejar en adolescentes. Bueno, fuimos respondiendo las preguntas que han hecho. Si querés, a modo de cierre, alguna conclusión para ir cerrando ya este momento. Sí, siempre que se nos plantea una situación que no sabemos cómo manejar o sea inesperada, sí que es verdad que primero tenemos que hacer una valoración de la situación,
valoración informándonos, como hemos dicho, con información fiable, eh, valorando qué aspectos van a cambiar y qué no. Y también sí que es verdad que confianza en que todo va a salir, confianza en ti mismo, en que vas a poder afrontarlo y sobre todo eso, intentar gestionar la ansiedad mediante actividades, seguir con tu rutina. Al final es esto. Por aquí hay preguntas. ¿Cómo controlar la ansiedad en cuarentena de la mejor manera? Esto lo hemos hablado. Si Pablo lo va a subir, lo puedes leer Sí, y sí, o sí, puedes lo subo. escuchar como... Exacto, sí, sí, lo subo, ni bien terminamos. Otra pregunta que dice, ¿qué hacer cuando se tienen traumas y en este tiempo se disparan? Bueno, pregunta importante, gracias por hacerla. Cuando se tienen traumas, si fueron diagnosticados o dichos por algún profesional de la salud mental, sino a veces uno por ahí tiende a llamar trauma a algo que quizás no es. Entonces diría que si existe esta duda, primero uno pueda realizar una consulta para saber realmente de qué manera se está o de qué manera se puede trabajar esto. Y después, claro, si uno tiene algún tipo de trauma, entre comillas, en este tiempo, ante una realidad adversa, pueden dispararse, sí, y es lo que hablábamos antes de el desencadenante. Bueno, el desencadenante de la cuarentena, del aislamiento, puede hacer como aquella caña de pescar que va a buscar al pez. En este caso, el pez sería el trauma y pueden salir momentos de cualquier tipo de emoción que se geste. Generalmente algún tipo de angustia es lo más probable que aparezca. Entonces, ¿qué hacer? Si tenés esta duda, poder realizar algún tipo de consulta para disipar las dudas de qué es esto, si es una ansiedad contextual porque estoy sin trabajo o porque no aguanto el encierro o por lo que sea, o si hay algo en alguna capa más profunda de nuestra psiquis que necesita tener algún tipo de otro trabajo. Exactamente. Pero siempre consultar a un profesional porque es verdad que Ujú. se pueden confundir los términos y te llamamos trauma a Exactamente. algún tipo de sintomatología asociada al contexto, sí que es verdad. Exactamente. Entonces sí tener esa precaución de decir, bueno, ok, sí, sí, va por este lado y necesito tal cosa, o no, bueno, es por el encierro, fíjate hacer más estas conductas diferentes, cambiar los hábitos, bueno, entonces ahí me parece que puede ir mejor. Para cerrar, bueno, si tenés, Mireia, algo más que agregar, si querés cerrar vos. Yo nada, encantada de haber hablado de este tema. Espero que os sea más leve allí o que se lleve de otra manera y que, bueno, lo llevéis de la mejor manera. Y nada, pues Ujú. encantada. Y si queréis seguirme, pues seguidme que hablo de muchos temas que os pueden servir para el día a día. Ya está. Exacto, si la quieren seguir, Psicociei, ahí la pueden encontrar. Así que bueno, te agradezco un montón por poder haber hecho este vivo con respecto a estos temas que son importantes, actuales y que la gente muchas veces pregunta tanto en comentarios a los posts que uno hace o mensajes privados o en las stories o mismo, obviamente, los pacientes que uno tiene con los que va trabajando. Eh, Así que es una temática muy importante y Un como resumen o conclusión, yo pondría esto, ¿no? De poder salir un poco de la afuera en el sentido de las imágenes, en el sentido de la información que consumimos, intentar buscar medios alternativos, intentar salir un poco de la tele y volver un poco a la lectura de aquello que nos interese también para entender un poco la situación de lo que va sucediendo y poder tener registros sobre nosotros mismos para ver cómo estamos, en este caso, afrontando la realidad y si necesito, bueno, algún tipo de consulta o lo que sea, pero volver un poco a nosotros mismos, a nuestro interior, sin ser egocéntricos, obviamente, pero para poder ver qué se va gestando o qué va disparando esta situación nueva, diferente, incómoda que se nos plantea. Así que bueno, gracias a la gente del otro lado por haber preguntado, por haber participado, y bueno, gracias a vos, Mireia, por el contacto, el espacio, y bueno, nada, éxitos allá en España. Igualmente, que vaya muy bien. Bueno. Buenísimo, esto va a quedar subido, yo ahora lo subo, así que cualquier persona que lo quiera mirar ya queda. Así que bueno, nos vemos en un Genial. próximo y gracias por todo. Chau, chau. Adeu.